Muy buenas noches a todas y a todos en este domingo 18 de abril de este año 2021. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos siguen a través de diferentes plataformas digitales en nuestro país, a través de redes, y también a todas las personas que están en algún otro país y también siguen día a día estas conferencias para conocer la situación epidemiológica y temas de salud pública referente a la epidemia y el comportamiento en nuestro país. Agradecemos a los medios de comunicación presentes el día de hoy, quienes nos acompañan y nos ayudan a hacer la difusión y la comunicación efectiva a toda nuestra población. Mi nombre es Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, soy el director de Información Epidemiológica, perteneciente a la Dirección General de Epidemiología. Y el día de hoy estaremos transmitiendo también con el apoyo del doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología, vía remota, quien nos dará las actualizaciones y algunos puntos muy relevantes con el tema de la vacunación y la estrategia en nuestro país. Pues daremos inicio al tema del componente técnico y posteriormente pasaremos al tema de vacunas. Y como ustedes han venido observando a lo largo de estos últimos días, en esta conferencia de prensa vespertina se han introducido nuevos elementos técnicos. El día de hoy estaremos revisando 3 videos. Como ustedes saben, esta semana estuvo con nosotros autoridades en salud de la Ciudad de México, del Estado de México, y el día de hoy estos 3 videos que se revisarán pertenecen a estas 3 entidades federativas. Pues daremos inicio para ver la parte del componente técnico. Esta gráfica que nosotros podemos observar tiene diferentes elementos técnicos. Ustedes pueden observar 2 cifras importantes y 2 curvas. Estas curvas lo que nos están mostrando son los casos estimados en color azul y las personas recuperadas. Estos casos estimados, si observamos lo que es esta curva, podemos tener y verificar 2 puntos importantes que son sumamente significativos porque fueron los periodos donde más casos estimados nosotros en el país logramos observar. Como ustedes pueden ver, en el eje tenemos las semanas epidemiológicas y hoy domingo estamos iniciando la semana epidemiológica número 16. Les hemos comentado que los años desde el punto de vista epidemiológico se dividen en semanas epidemiológicas, donde el año 2020 tuvo 53 semanas epidemiológicas que ustedes pueden ver perfectamente graficadas en esta lámina, y este año 2021 tendrá 52 semanas epidemiológicas. Podemos observar también más de 1.829.480 personas recuperadas y 212.339 lamentables defunciones que fueron confirmadas. Recordándoles que las formas de confirmar en este sistema de vigilancia epidemiológica y en este sistema de información son por prueba PCR positiva, por prueba de antígeno positiva, por personas que son asociadas epidemiológicamente y por aquellas personas que son dictaminadas clínica epidemiológicamente. Y esto es muy importante porque la dictaminación específicamente para lo que tiene que ver con el tema de defunciones es todo un proceso, y aquí se ocupa mucho el tema de especialistas y profesionales que desde lo local en diferentes hospitales, en las más de 240 jurisdicciones sanitarias del país y a nivel estatal,
se coordinan grupos que permiten hacer después de la revisión de los expedientes y se obtiene una revisión de los resúmenes clínicos, se obtiene esta parte de la dictaminación. Dos cifras importantes más que podemos tener en esta lámina son los casos activos estimados. Para el día de hoy tenemos 28.470 casos activos estimados, lo que representa el 1% del total de la epidemia desde que ha iniciado. Esta cifra es una cifra movible, es una cifra la cual es dinámica y conforme vayamos avanzando es este dinamismo que tiene. Por eso es muy importante que nosotros sigamos esta parte de esta cifra. Y una cifra muy importante son los esquemas completos de vacunación contra la COVID-19. Y tenemos más de 3.844.491 con el corte, recuerden que es a las 21 horas del día de ayer. Esa es la cifra de esquemas completos de vacunación. Es muy importante que en esta gráfica ustedes observen que ya llevamos un buen número considerable de semanas epidemiológicas cuando hacemos la suma total, y para esta semana epidemiológica, en este caso que estamos iniciando hoy, la semana epidemiológica 16, ya llevamos más del 30% del año en semanas epidemiológicas. Pero lo que quiero destacar es que esta curva es una curva nacional, pero a su vez debemos saber que el comportamiento de la enfermedad tiene que ser también regionalizado y tiene que ser a través de las entidades federativas y a través de cada jurisdicción sanitaria. Y este ejercicio de revisión, de análisis, que sirve para la toma de decisiones a los tomadores desde lo local, desde los jefes jurisdiccionales, desde los epidemiólogos estatales, desde las autoridades estatales hasta llegar a esta parte nacional, es un análisis que se realiza y que se debe de realizar periódicamente en las diferentes figuras que tienen en las entidades federativas. Si me pasas la siguiente, por favor. Esta es la gráfica de hospitalización. Y en esta gráfica de hospitalización vemos que se tiene un 16% de ocupación nacional, no hemos tenido cambio. Y aquí identificamos tres líneas importantes. Una, el total de personas hospitalizadas que están en una línea café, las personas hospitalizadas en camas generales, y las personas en rojo, y las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Y aquí vemos igual, como lo hemos comentado, un descenso, que al ver esta parte de los descensos nosotros tenemos que focalizar las acciones para poder identificar las señales tempranas que tenemos para identificar en qué momento podemos tener un caso o en qué momento se estabiliza el tema, y sobre todo las acciones inmediatas que tenemos que hacer. Posterior a un año que ya conocemos cómo se comporta la enfermedad en el país, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas que hemos insistido, y aquí es muy importante el fortalecer las medidas que hemos nosotros dictado y las medidas que nosotros hemos compartido y que queremos que la población las haga un hábito. Porque en estos periodos de transición, ustedes lo han visto, es importante que estas medidas se conviertan en un estilo de vida también para las poblaciones y sobre todo en la comunicación de riesgo efectiva hacia la población y sobre todo en las poblaciones educativas y en los menores en nuestro país para que crezcan con todas estas medidas y les apoye mucho para su vida. La que sigue, por favor. En este mapa de la República Mexicana es muy destacable el siguiente dato. Tenemos 32 entidades federativas menores del 30% de ocupación en camas para hospitalización general. Esto significa que ninguno de los tres anteriores indicadores donde teníamos e identificábamos y focalizábamos, estamos hablando de camas generales, en toda esta red de hospitales que reportan a la red IRAC. No existe en este momento ninguna entidad que tenga más del 70, ni entre 50 a 69, ni entre 30 a 49. Todo el país está con menos del 30% en ocupación. Recordando los totales, camas totales generales que son de esta red de hospitales que reportan, son 30.388 camas totales, tenemos 25.854 camas disponibles y tenemos 4.534 camas ocupadas. Esto es muy importante porque en este momento todas las jurisdicciones, todos los hospitales que pertenecen a estas jurisdicciones
todos los servicios de salud estatales focalizan las acciones concentrados en este menor del 30% y deben de seguir, muy importante, de acuerdo a los registros que se tienen, cómo va el comportamiento de camas generales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora la disponibilidad de camas para hospitalización con ventilador, recordando lo que significa la utilización de un ventilador en este país, la asistencia mecánica, pacientes graves. Y tenemos que solo tenemos una entidad federativa entre el 30 y el 49% que está reportado para el día de hoy, con corte al 18 de abril, que es el estado de Chihuahua. Y tenemos 31 entidades con menos del 30%. Y aquí, bueno, destacamos todo el labor que se hace y que se hizo a lo largo de todo el comportamiento de esta pandemia, recordando que esto aún no acaba, que debemos de estar muy focalizados. Ha sido una epidemia muy larga y muy desgastante para el personal también de salud que está día a día en la parte de la batalla. Y tenemos un 18% de ocupación nacional. Esto significa en números totales, el país de estos hospitales que reportan a esta red IRAC, el total del universo son 10.239 camas totales. Existen 8.434 camas disponibles y actualmente hay 1.805 camas ocupadas distribuidas en las 32 entidades federativas. Esto es parte del componente técnico referente a el comportamiento de la vigilancia epidemiológica. A continuación, le daremos la bienvenida y nos da mucho gusto que nos acompañe el director general de epidemiología, el doctor José Luis Alomía Segarra, quien nos está acompañando virtualmente. Muy buenas noches, estimado doctor Zaragoza. Muchas gracias por la presentación y actualización del componente técnico. Un saludo también a las y los periodistas que están en este momento ahí en Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y un saludo, obviamente, también a todas las personas que nos están sintonizando y siguiendo en esta conferencia de prensa. Vamos a pasar a actualizar los datos de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, precisamente para prevenir la COVID-19. Como pueden ver ustedes ya en pantalla, tenemos el corte del día de ayer, sábado 16 de abril, 17 de abril, perdón, en donde se llegó a aplicar 214.223 dosis de vacuna. Ayer hacíamos notar que la semana que cerró el día de ayer es la semana en la cual se había logrado días consecutivos con las mayores cantidades de dosis aplicadas por día, 4 días consecutivos de más de 500.000 de dosis aplicadas. Y por esta misma razón es que la semana que acaba de terminar o que terminó el día de ayer, pues prácticamente es la semana en la que más vacunas se han colocado, siendo estas solamente un poco menos de 3 millones de dosis aplicadas en una sola semana. Esto refleja obviamente el esfuerzo que se está llevando a cabo por toda la estrategia Correcaminos, el esfuerzo que están haciendo también las entidades federativas, quien tienen a su cargo la coordinación para la logística local, las diferentes dependencias federales, incluidas las Fuerzas Armadas, que contribuyen con la distribución puntual y eficiente de las dosis que van llegando a la Ciudad de México, principalmente en su gran mayoría. Y pues bueno, esto ha permitido que la Estrategia Nacional de Vacunación tenga estos avances importantes en últimos días. Y como sabemos, las vacunas continuarán llegando y por lo tanto esperamos mantener un ritmo de distribución y aplicación de vacunas que nos permita estar repitiendo esta semana, sobre todo ahora que llegarán en próximas semanas nuevos y mayores embarques y en donde obviamente también se requiere continuar avanzando con las segundas dosis de aquellos que han recibido ya la primera. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos entonces con estas más de 214.000 dosis del día de ayer, pues bueno, actualizamos el total también acumulado para el nivel nacional, ya son más de 14.240.000 dosis que se han aplicado hasta el momento y pues bueno, podemos ver en la línea cómo continúa subiendo en una diagonal ascendente y esperamos obviamente que se mantenga en ese ritmo, que se mantenga en esa velocidad, lo cual será señal de que continuamos con una muy buena
cobertura. Si vemos la siguiente diapositiva, repasamos y actualizamos también los grupos en donde se han estado aplicando ya las vacunas. El primero de ellos, los trabajadores de la salud. Para el día de hoy actualiza 936.594 y de este grupo ya el 84% con esquemas completos, es decir, con 2 dosis colocadas, por lo cual estamos esperando ya la protección para efectos de si se contagian del virus SARS-CoV-2 no desarrollen signos y síntomas, sobre todo graves y sobre todo aquellos que pueden llevar a una hospitalización. En el caso del personal educativo, los trabajadores de la educación, 22.934, esta es una cifra que no ha cambiado, recordando que esta fue una cifra que representa al inicio de esta estrategia en su momento en el estado de Campeche. Aquí también el 77% de los trabajadores de la educación ya tienen esquemas completos. Esto va a continuar en su momento incrementando en la medida de que se aplique la segunda dosis. Y obviamente vamos a ver también cómo se incrementa esta semana, que va iniciando el día de hoy, porque en esta semana tenemos otras 5 entidades que empezarán con la aplicación de vacuna a los trabajadores de la salud. Y finalmente el grupo de personas adultas mayores de 60 años y más, que ha sido el principal objetivo de las últimas semanas y últimos 2 meses prácticamente, en donde el día de hoy se tienen 10.237.442 personas adultas mayores de 60 años y más vacunadas ya con al menos una dosis. El 30% de estas tienen ya esquemas completos, es decir, también estamos esperando la protección que resulta precisamente de la vacunación ya del esquema completo. Si vemos la siguiente diapositiva, continuamos con la actualización del monitoreo de los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. No, para las cifras generales no tenemos muchos cambios. Lo que podemos sí hacer notar es ese porcentaje que tenemos en la parte superior derecha, el cual ha ido disminuyendo en la medida que la Estrategia Nacional de Vacunación ha ido avanzando, lo cual se traduce y significa obviamente en la seguridad que las vacunas están teniendo. Son vacunas seguras en todo tipo de vacuna, no solamente entre las que se han producido recientemente contra el virus SARS-CoV-2, sino en las que se han utilizado prácticamente en toda la historia desde que las vacunas han sido un elemento importante en la prevención primaria de enfermedades. Siempre se esperan eventos que puedan desarrollarse en algunas personas susceptibles, que sean obviamente alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna o por reacciones en su organismo pudieran tener manifestaciones, signos y síntomas relacionadas a esta, pero siempre han estado en un nivel de seguridad lo suficientemente bajo para que el beneficio que la vacuna genera sea siempre el mayor y que por lo tanto la implementación y la aplicación de la misma pues obviamente sea siempre la mejor opción. 0.1% continúa siendo la proporción de ESAVIS en función de la totalidad de dosis aplicadas y obviamente este es el dato que nos devela esta seguridad. Y finalmente, en la última diapositiva, es una diapositiva que no tiene actualización en función de números, dado que del día de ayer para hoy no se han recibido nuevos embarques de vacuna, pero siempre la estamos colocando todos los días para también comunicar el número total de dosis que hasta el momento han arribado al país. Más de 18.887.000 son las dosis que ya han llegado. Obviamente todas estas dosis ni bien llegan, se programa inmediatamente su distribución y se realiza la misma para que las entidades tengan siempre la suplencia necesaria de dosis para poder continuar día con día con la estrategia. Además, obviamente, que en función de los 5 tipos y marcas de vacuna que tenemos actualmente en México, que pueden ver ustedes en la diapositiva, se pueden implementar estrategias específicas para efectos del tipo de población, sobre todo hablando de que tenemos poblaciones que son de mayor o más difícil acceso, algunas que son más densamente concentradas en ciertas localidades, en ciertos municipios, y por lo tanto las vacunas que también tienen características propias, en donde algunas requieren ultracongelación, otras congelación, otras refrigeración, pues obviamente tener un abanico de diferentes tipos de vacunas permite entonces que la logística pueda ajustarse y sea la mejor para cada uno de los grupos poblacionales. Entonces, bueno, esta es la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación. Esta semana va a continuar
estaremos obviamente actualizando los números todos los días y comunicándoles a ustedes cómo se sigue cubriendo, sobre todo estos grupos que son los grupos que tienen los mayores riesgos de enfermar gravemente y por lo tanto tener la mayor afectación, que es la muerte en relación a la COVID-19, y que por lo mismo deben de ser los grupos que primeramente y de manera más oportuna se cubran con el esquema completo para obviamente tener esa disminución en el impacto que está teniendo la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Le devuelvo el uso de la palabra al doctor Cristian Zaragoza para que continúe con el siguiente componente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología. Como les compartía al inicio de esta conferencia de prensa, se han introducido nuevos elementos técnicos y parte de estos elementos técnicos el día de hoy veremos 3 videos. La importancia de tener esta comunicación que podamos ver en este momento son 3 videos de las entidades federativas que a lo largo de la semana nos acompañaron, que nos presentaron su experiencia, que nos compartieron, que las autoridades estuvieron en esta comunidad de diálogo con nosotros, con ustedes y sobre todo con la población. Es muy importante que nosotros, a través de estos elementos visuales, también a lo largo de toda esta epidemia, tengamos este tipo de acompañamiento con la parte de la población, y el día de hoy estos 3 videos nos van a hacer visualizar y nos van a dar y nos van a permitir seguir en este acompañamiento que se ha dado de diferentes temáticas. Vamos a pedirles a nuestros compañeros de comunicación si nos pueden pasar el primer video, y la dinámica será: después del video daremos una pequeña explicación. Adelante. Al principio, de hecho, nuestras jornadas laborales eran muy pesadas porque entrábamos al área COVID como cada tercer día en jornadas de 8 horas con un Tyvek, todos tapados, con cubrebocas, con gogles. Pues como personal de enfermería es como una emoción muy inexplicable, porque pues sabemos que estamos tratando con seres humanos, ¿no? Seres que sienten, seres que están allá adentro, quizás más espantados que nosotros, porque ellos son los que están enfermos. Entonces nosotros tenemos que apoyarlos, que abrazarlos, que darles como todo ese apoyo. Sí nos ha tocado como estar muy en contacto, y ya cuando se van recuperando y se van súper satisfechas, es como algo muy padre. Pues al principio era muy complicado, porque como le comento, no sabíamos a qué nos enfrentamos, no sabíamos si llevábamos el virus a nuestras casas o no. Entonces ya ahorita con el tiempo es como un poquito más tranquilizante, ¿no? Saber que ya somos vacunados, el personal de salud ya estamos vacunados, que ya hay como métodos para lavarse las manos, usar jaboncito, usar alcohol gel, y pues nuestro cubreboca en todo momento, ¿no? Pues en nuestras casas. Porque pues nos han dado como el equipo indispensable, nos han ayudado, nos han preguntado de hecho si estamos bien, si nos sentimos bien. Cuando estamos dentro del área, nuestras jefas y nuestras supervisoras vienen y preguntamos si necesitan algo, si nos estamos sintiendo bien o qué es lo que nos falta. Pero sí ha sido muy favorable para nosotros. Sí volvería a elegir enfermería. Es como puede ser muy desgastante a veces, pero es muy satisfactorio poder ayudar a la gente que lo necesita. Y si nosotros podemos ayudar a esa gente, pues para eso estamos. Muchas gracias. Pues en este video nosotros podemos observar específicamente, si lo vimos con mucho detenimiento, el tema tan importante que ha sido y el apoyo del personal de enfermería. Vemos cómo nuestro compañero de enfermería platica, narra su experiencia vivida, y esto nos recuerda desde las primeras notificaciones que se realizaron a través de la Organización Mundial de la Salud de lo que estaba ocurriendo en Wuhan, China, y cómo fue que después de estos casos, de aquella neumonía atípica que se notifica en el año del 2019, surge y va saliendo del país, como originalmente estaba en Wuhan, sube a otras provincias, a otros países cerca de la región, hasta que llega a América, en este periodo de importación viral. Él decía, estábamos a la expectativa de cómo estaba llegando en este tenor, y definitivamente, hablando específico del tema de enfermería, de un pilar fundamental en la parte de la salud pública, de un pilar fundamental en la parte de la atención médica, cómo esta calidad humana
y calidez en la parte de la atención hacen este acompañamiento a todos los pacientes, desde el área COVID hasta los pacientes que están en área no COVID y otros pacientes. En específico, creo que es muy importante que destaquemos toda la labor que han realizado intersectorial de todas las dependencias para poder fortalecer y para poder contribuir. Hemos visto también las experiencias de éxito de muchos hospitales y recuerdo algunos compañeros de enfermería que se convierten en el familiar en ese momento y en la persona y en el lado tan humano para estar con estos pacientes. Muchos de ellos son portadores de las noticias también a los familiares. Entonces, definitivamente lo que comenta el compañero es una figura básica, es una figura totalmente importante y sobre todo también es muy loable toda el trabajo que ellos han realizado a lo largo de esta epidemia en nuestro país. Y si bien aquí se maneja una parte hospitalaria, no podemos olvidar todo lo que se ha realizado y lo que ha trabajado por parte de todos estos compañeros en la parte rural, en la parte semiurbana. Han sido realmente una fuerza sumamente importante para poder ir saliendo adelante de este problema. Pues podemos pasar al segundo video, por favor. A partir de aquí estamos viviendo una nueva normalidad que no es fácil de aceptar, pero que si todos seguimos colaborando para que la salud de todos los adultos mayores, las personas jóvenes, se siga pues teniendo en las mejores condiciones, si todos colaboramos con eso vamos a tener resultados positivos a largo plazo y lo más importante pues vamos a tener cerca de nosotros a las personas que más nos importan. Entonces hay que seguirnos cuidando, no debemos bajar la guardia, aunque ya se cuente con vacunación, pues no tenemos diferenciación como seres humanos cuando se trata de salud y enfermedad. Los pacientes son muy agradecidos, muy agradecidos y cuando ves todas esas muestras de afecto, te llenan completamente. No bajen la guardia, el hecho de estar aquí, de tener a un familiar aquí, de que nosotros estemos arriesgando la vida, es por ustedes. Podemos tener estas marcas por el equipo de protección, cansancio, no poder comer, pero cuando vemos a los pacientes que salen es la mejor satisfacción. Bueno, y la mejor satisfacción es que nadie se enferme, ¿no? Que estén bien y que podamos regresar a una nueva modalidad. El recibir al primer paciente, creo que independiente al médico que lo estuviera viendo al hospital, nos generó mucha incertidumbre porque sabíamos que a partir de ahí todo se venía. O sea, era una ola que ya no iba a poder pararse. Nosotros que hemos estado de este lado de la pandemia, les puedo decir que es real que el hecho de traer un cubrebocas, una persona se puede acostumbrar. Es muy difícil al principio, sí, no voy a decir que no, es muy complicado, pero se puede. No se confíen. Muchísimas gracias. Este video donde equipo y personal de salud nos narran la parte de su experiencia aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Ajusco Medio, es sumamente destacable el tema de no bajar la guardia. Y lo comentaba hace unos minutos, la epidemia no termina. Es momento en el cual nosotros tenemos que seguir focalizados en las acciones y sobre todo también en no olvidar las medidas que todos tenemos que seguir implementando. Hablaban nuestras compañeras en este momento del tema de ellas que ya tenían la vacuna, también no pueden bajar la guardia. Tenemos que seguir fortaleciendo todas estas acciones. En salud, los equipos sumamos y los equipos también es importante que destaquemos toda esta labor de nuestros compañeros por también el desgaste que se ha tenido físico, emocional, porque
pertenecemos a núcleos familiares, porque pertenecemos a una sociedad y porque no ha sido fácil el tema. Definitivamente la epidemia de la COVID-19 nos ha mostrado nuevas caras, nos ha enseñado a trabajar en teledistancia, nos ha enseñado a estar más aislados. Y aunque han pasado muchos días tristes por el impacto que ha tenido esta epidemia en el país, es muy importante también destacar historias de éxito, de acompañamiento. El tema de los equipos de respuesta y sobre todo también el tema que tiene que ver, lo comentaba las compañeras en el video, el seguir capacitándonos constantemente en temas que tienen que ver como el equipo de protección personal, y aquí aprovecho para insistir y para que nos ayuden nuestros compañeros de los medios de comunicación a difundir nuestra página de coronavirus.gov.mx, donde también existe una área donde está dedicada a la capacitación y existen varios cursos para personal médico, para personal no médico. Entonces, a través de esta página coronavirus.gov.mx ustedes pueden accesar y pueden tener información, pueden conocer lineamientos de todo lo que estamos trabajando y de lo que se ha trabajado para el pueblo mexicano. Si vemos el tercer video, por favor. Gracias. Al principio de la pandemia, pues sí fue con mucho miedo porque era una enfermedad nueva, era algo totalmente desconocido. En los primeros meses sí fue días difíciles de mucho aprendizaje, de aprender nuevos protocolos, de tomar las capacitaciones para, como les comento, para evitar infecciones, tanto para el personal como para las pacientes. Pero ya aprendimos a estar de una forma más segura, más consciente y al mismo tiempo más responsable de la actividad para evitar nuevas infecciones, tanto para el personal como para las pacientes que han estado internas, y hasta ahorita hemos recibido el apoyo completo tanto de las autoridades como del personal del hospital. Aquí todos somos seres humanos y merecemos el mismo trato, porque un buen equipo hace un buen resultado. Y el estar bien, cuidarme yo es cuidar a todos, cuidarse de todos es todos estar bien. Agradezco a las autoridades que nos tomaron en cuenta para vacunar al personal de intendencia que trabajamos en el hospital. Muchas gracias. Qué importante es este video del Estado de México, donde nuestros compañeros de intendencia, este grupo tan importante en las unidades de atención y focalizados en ellos por mantener las áreas limpias, por conocer las rutas, por estar en una constante capacitación para el manejo de todos estos desechos, para el manejo de cómo se tienen que hacer las limpiezas de las áreas, es sumamente importante. Bien lo decía la compañera Daniela en el video, en salud todos sumamos, y eso es algo muy destacable. Es por eso que nosotros siempre insistimos, y las entidades federativas sabemos que lo hacen constantemente, una capacitación constante a este personal, y no solo a este personal, sino a todos los que integramos la gran familia de los servicios de salud en cualquier punto. Pues con estas nuevas inclusiones de temas temáticos y de temas de videos, estamos terminando. Vamos a pasar a nuestros compañeros de prensa, quien nos da mucho gusto tenerlos aquí físicamente, porque nos ayudan a comunicar esta comunicación efectiva con la población. Así es que pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, compañero. Compañera. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. Esa sí, una pregunta nada más. Ahorita con precisamente esta baja de hospitalizaciones y de contagios, por ahí vimos ahí en redes sociales precisamente de este centro COVID del Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Qué va a pasar con él? Porque ya incluso ya estamos hablando de que allí prácticamente ya nada más se cuentan hasta siete personas ahí internadas.
¿Qué va a pasar con ese lugar o qué va a pasar con los otros centros COVID que abrieron y que ahorita pues no se están utilizando? Muchas gracias. Ok. Cuando se decide hacer las aperturas de cualquier centro, vamos a no hablar específicamente de uno, siempre se hace un análisis de las necesidades y una evaluación de los mismos. Y está en una constante reevaluación de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la sustentabilidad del mismo. Entonces, definitivamente al interior, cada dependencia que es responsable de estos centros a los cuales están asignados, estarán haciendo una evaluación constante para poder hacer estas acciones que siguen. Definitivamente siempre tenemos que estar muy pendientes, lo mencionábamos, de cualquier alerta temprana que pudiéramos tener en referencia para poder ver y hacer las evaluaciones conducentes para poder identificar la permanencia o no de estos centros, pero siempre es importante conocer cuál es el panorama, cuál es la situación epidemiológica. Esto tiene que ver con el número de casos, con los censos diarios y con las acciones que se realizan. No sé si doctora Lomía quisiera complementar parte de la respuesta, le agradeceríamos. Muchas gracias, doctor Zaragoza. Sí, en todo caso, acotar, como bien comenta el doctor Zaragoza, la existencia precisamente de las unidades COVID, sobre todo de segundo y tercer nivel, responden obviamente a los riesgos que en todo momento pueden existir de un incremento en la demanda hospitalaria. La demanda hospitalaria, sabemos, se incrementa a su vez cuando en la comunidad empezamos a tener aumentos de contagios, aumentos de personas enfermas y estas obviamente, un porcentaje de ellas, de manera general alrededor de un 20%, pueden requerir la atención médica en un hospital. Existen lineamientos específicos, son los lineamientos de la continuidad de operaciones de los servicios de salud, los cuales tienen claramente definidos en qué momentos y cómo, a través de qué acciones específicas, el Sistema Nacional de Salud puede en su momento puede empezar a destinar camas que han sido previamente clasificadas como camas COVID, pueden empezar a destinarlas a la ocupación de otro tipo de pacientes o pacientes no COVID, cualquier otro tipo de enfermedad. Y obviamente el principal criterio para empezar a hacerlo, no para hacerlo de manera completa, sino para empezar a realizar este tipo de acciones, es cuando el semáforo de riesgo se encuentra al menos en amarillo, idealmente en verde. Y hay ciertos limitantes que el mismo lineamiento identifica y obviamente sugiere para hacerlo de manera ordenada, de manera escalonada. Algo que ha pasado en las últimas semanas, y creo que fue una muy buena decisión de la mayoría de las entidades federativas, incluidas la Ciudad de México, donde se encuentra este centro que ustedes comentan, es que precisamente ante el riesgo del potencial rebrote o del potencial incremento nuevamente de los casos, y esto asociado al periodo vacacional de Semana Santa, prácticamente todas las entidades federativas decidieron todavía no iniciar procesos importantes de dejar de clasificar camas COVID o de disminuir su disponibilidad. Y creo que eso es una, obviamente, decisión sensata, porque hasta que no pase el tiempo suficiente, y estamos hablando de periodos de incubación de la enfermedad para efectos de la Semana Santa, y que entonces este riesgo, con el paso de los días y las semanas, se disminuya o desaparezca, entonces las entidades federativas que estén en amarillo y que estén en verde podrán aplicar estos lineamientos de continuidad de operaciones. Y entonces, de esa manera, pues obviamente poder a lo mejor sí disminuir el número de camas destinadas para pacientes COVID para poder continuar incrementando la atención en esos hospitales. Recordemos que no todos los hospitales en el país son COVID. Tenemos alrededor de 1,000 unidades que son las que están destinadas a la atención COVID. Se empiecen a sumar, obviamente, a otros hospitales que nunca fueron COVID y entonces se pueda continuar ofreciendo los servicios de salud. Pero de seguro esto lo veremos en siguientes semanas, como decía, en la medida 1, que no se haya materializado para cada una de las entidades y sobre todo sus municipios estos rebrotes, estos incrementos en la
transmisión y que obviamente la evidencia de la demanda hospitalaria continúe disminuyendo o continúe en un porcentaje muy basal que pues no represente un riesgo de saturación. Si eso se mantiene, si eso continúa sucediendo en siguientes semanas, de seguro entonces ellos podrán también disminuir la capacidad hospitalaria para COVID, pero en este momento estamos todavía manteniéndola. Muchísimas gracias. Adelante, compañera. Gracias, buenas noches, perdón, pero es que no encontraba la pregunta. Y quería preguntar si tienen algún reporte de alguna falla en el proceso de vacunación en Morelos. Nos reportaban que en Cuautla hubo 2 días de vacunación, les dijeron que se habían agotado las vacunas, entonces están un poco preocupados porque no saben si van a tener las vacunas necesarias completas, pues porque no pudieron vacunarse todos los que estaban. Entonces, si tienen algún reporte sobre Morelos y también sobre la próxima vacunación de adultos de 50 a 59, nos preguntan si ya tienen, si se tienen que registrar en la plataforma que se registraron la vez pasada los adultos de 60 o más, si va a ser el mismo proceso o cómo va a ser eso, porque bueno, en principio entendimos que ya está próximo y hay mucha inquietud de qué tienen que hacer las personas para poder tener asignado un día de vacunación. Ok, muchas gracias. Doctora Lomía, no sé si nos podría apoyar, por favor, con el tema de Cuautla, Morelos y con la plataforma para el registro. Sí, con mucho gusto. No tenemos la información, digamos, específica de Cuautla, Morelos en este momento. Sin embargo, es una situación que ha sucedido en otros municipios, en otras entidades en semanas previas. Es decir, que es una semana intensiva, la respuesta poblacional es buena, es suficiente, y entonces en ocasiones las dosis que llegaron para esa primera semana se terminan rápidamente, pero eso no quiere decir que se terminó la vacuna y que por lo tanto ya no habrá más dosis para las personas que por algún motivo todavía no entraron en la primera semana o en los primeros días de actividad. Simple y llanamente, lo que va a pasar sucedió, por ejemplo, la semana antepasada en el estado de Sonora, donde empezaron la vacunación en municipios grandes como su municipio capital, que es Hermosillo, en donde la vacuna enviada para una semana o programada para una semana se terminó en los primeros 4 días. Sin embargo, lo único que pasó es que para el siguiente lunes ya estaba llegando nuevamente la dotación de las demás vacunas y pudieron rápidamente reiniciar y ponerse al día. Entonces, el mensaje sería, en el caso del estado de Morelos, si esto sucedió o si ha sucedido en algunos otros municipios o entidades federativas, a las personas que no se preocupen si por algún motivo muchas veces hay una sobredemanda en el sentido, obviamente, de que, como ya lo hemos visto también en conferencias y noticias previas, algunas personas suelen ir a demandar las vacunas en localidades o municipios que pues todavía no tocaban, ¿sí? Y esto a veces puede hacer que las dosis programadas para un grupo específico y para una localidad o municipio específico a veces no terminen alcanzando. Pero entonces reiteramos, no se preocupen, van a volver a enviar dosis, todas las semanas se están distribuyendo dosis a las 32 entidades federativas, y si usted pertenece a un grupo de 60 o más años de edad y por algún motivo todavía no recibió la vacuna o por algún motivo no se había activado su municipio para vacunación, de seguro esto va a suceder esta semana que estamos empezando, porque recordemos que la población de adultos mayores de 60 años y más debe de quedar cubierta al menos con una dosis antes que se termine el mes de abril, y estamos prácticamente en estas próximas 2 semanas reforzando la estrategia para que esto suceda. Entonces no se preocupe, esté atento a la convocatoria, esté atento a los anuncios de sus autoridades locales, de seguro le van a comentar. Y uno esto con la segunda pregunta, que sería entonces justo en qué momento inicia o cómo va a estar la estrategia del siguiente grupo, que serían de los 50 a los 59 años de edad. En este momento vamos a dejar justo ese tema para el día martes del Pulso de la Salud. Recordamos que estamos ya cerrando o por terminar con la primera dosis de adultos mayores,
Hasta que esto no suceda en todo el territorio, hasta que no se hayan activado y se haya distribuido y aplicado al menos esa primera dosis en todos los municipios del país, pues obviamente todavía no estaría iniciando la de 50 a 59. Sin embargo, esto es muy pronto, porque como ya sabemos, lo que acabo de comentar va a suceder ya en las siguientes próximas 2 semanas, si no es que un poco antes. Y a la par de que se estén enviando las segundas dosis para esta población, que eso continuará obviamente durante todavía parte del mes de mayo, a la par se activará la población de 50 a 59 y también recordemos que se activa la vacunación de los trabajadores de la educación en el orden precisamente de entidades que fue comentado la semana pasada. Entonces, de seguro, esta semana, muy probablemente en el Pulso de la Salud o en algunas de las conferencias de esta semana, se estará presentando toda la información que la población requiera para efectos de saber cómo se van a manejar las estrategias para los grupos de 50 a 59 años, recordando también que además siempre hay una recomendación de una estrategia general, una estrategia global que sale desde el nivel federal, pero que finalmente es adecuada, ¿no? Y en su momento tiene modificaciones locales, dado que precisamente las 32 entidades federativas conocen de manera más certera, más cercana, la realidad de sus municipios al interior de cada entidad. Y entonces saben cómo implementar la estrategia de distribución y aplicación de una manera que sea mucho más eficiente para su población. Entonces, todo esto, al igual como ha sucedido hasta ahora, se va a estar anunciando con la suficiente oportunidad. Estemos atentos para este tipo de información. Una segunda pregunta que tiene que ver con, ha habido en estos días mucha información de distintos países sobre cada vez más casos de niños y adolescentes que tienen alguna complicación de COVID por un síndrome inflamatorio, que no sé bien cómo se llama, pero creo que debes saber. Y quería saber si hay alguna, esto es síndrome inflamatorio multisistémico. Quería saber si han detectado algo así en México, si hay alguna cosa que nos puedan actualizar del tema de COVID para niños y niñas y adolescentes. La población infantil también es un tema muy importante, muy focalizado, y todas los pacientes infantiles que son identificados con COVID-19 y ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica, y entonces podremos posteriormente darle un panorama de cómo se ha comportado en la población en niños y abordar esta parte de estos temas. ¿Hay alguna información ahora que tengan como actualizada sobre esto? Si en este momento no tendríamos esta parte de la información, pero podríamos compartirla posteriormente. Muchas gracias. Pues agradecemos su participación a todos los seguidores que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes canales, y sobre todo que nos siguen día a día por su interés de estar muy informados de cómo es el comportamiento del virus, de la enfermedad de la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en nuestro país. Pues siendo ya las 19:49, damos por concluida la conferencia vespertina del día de hoy, 18 de abril del año 2021. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.